El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares. Hoy en Corrillos, a propósito de lo que está llenando las redes sociales en el día de hoy, por lo menos en el día de hoy, para no ir muy lejos. Por un lado, se cayó WhatsApp y la doctora Laura, que es nuestra opinadora permanente, estaba preocupadísima hoy porque el WhatsApp se cayó, porque no la llamaba, porque no estábamos definido el tema, pero ya solo teníamos definido desde hace 2 días que vamos a hablar del otro tema que está llenando las redes sociales, que es el tema de la ballena azul. Y no es que vayamos a hacer hoy un programa de biología o nada por el estilo. El tema de la ballena azul, para quienes no conocen tanto, igual que yo, que tampoco conoce mucho, el tema de la ballena azul es un juego mortal que se está generando a través de las redes sociales y que los jóvenes adolescentes se están cayendo en ese juego en el que es el de al final acabar con sus vidas, de suicidarse. Una cuestión que ya se ha convertido, como lo ha mencionado nuestra experta fuera de micrófonos, en problemas de salud pública, e incluso aquí en el área metropolitana ya se han registrado casos. Hoy se hablaba de unos casos en el municipio de Piedecuesta, aunque ya se menciona que de pronto no tenía nada que ver con el juego, pero hay que ponerle mucha atención. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es eso del juego de la ballena azul? ¿Y cómo está penetrando las mentes de los jóvenes de todo el mundo? Hoy lo vamos a tratar precisamente con nuestros panelistas. Inicialmente, como ya lo había mencionado, a nuestra psicóloga de cabecera, analista también política, la doctora Laura Jaimes. Bienvenida, doctora Laura Jaimes. Buenas noches, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, un poquito más duro, que nadie me escucha ya en los televisores y la gente quiere saber de qué se trata. Y también tenemos a un experto en educación y tips, que le cae como anillo al dedo, porque esto se está moviendo precisamente a través de las comunicaciones, a través de las redes sociales, y mucho tiene que ver con el tema educativo. Él es Giovanni Carreño, a quien le decimos también bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Juvenal. Gracias por la invitación, gracias también a Laura por la invitación. Pues esperamos que hoy podamos despejar muchas de las dudas que tengan nuestros televidentes y compartir algunas de las experiencias que tenemos a través de el manejo de las redes sociales. Bueno, yo hacía una introducción con respecto a este tema de la ballena azul, pero diciéndolo con la verdad de las cosas, no tengo, digamos, muchos elementos técnicos ni periodísticos para hablar de qué es la ballena azul. Por eso quiero que mis expertos en el día de hoy sean los que conceptualicen. Doctora Laura, usted es la psicóloga de cabecera de nuestro programa. ¿Qué es eso de la ballena azul? ¿Por qué aparece un tema de suicidios y un juego siendo interpretado con la forma de la ballena? ¿Y por qué se está generando tanto caos? Bueno, sí, específicamente es un juego que motiva pues a los chicos a los retos, ¿sí? Los jóvenes en este momento están involucrándose con el tema de los retos. Desde allí como ese interés por pertenecer a ese grupo cerrado de la ballena azul, entre comillas. Esta nombre nació precisamente de cómo las ballenas azules toman la decisión de llegar a la orilla para morir, ¿sí? Este juego nació en Rusia, ¿sí? Y efectivamente en el mundo ya tiene 130
suicidios promedio derivados de ese juego, ¿sí? Del cual son 50 retos en los cuales pues motivan al joven a hacerse daño, ¿sí? Con cada reto pues buscan que la persona o el joven se agreda. Pero, ¿cuál es la población objeto? La población objeto precisamente son los jóvenes entre 12 y 14 años. Pues tenemos conocimiento que están en un proceso digamos, de dolor, entre comillas, porque pues están pasando por esa adolescencia. Entonces están con la predisposición de esa tristeza o de esas emociones donde pues los padres deben buscar la forma de controlar, de que los jóvenes puedan controlar estas emociones. Cuando encuentran este tipo de grupos, sí, que motivan a agredirse, pues ellos están alimentando esa tristeza que lo puede llevar a una depresión o a una sintomatología depresiva, que si no es acompañada, pues ya tenemos los resultados que efectivamente son llegar al suicidio. Bien, una de las esencias para este juego, como ya se ha manifestado, tiene que ver con las redes sociales. Digamos que las redes sociales se han convertido en los últimos tiempos en una influencia directa, no solamente para los jóvenes, para los niños, sino para todo el mundo, para nosotros, incluso los adultos, es una influencia. Pero este juego, lógicamente, está dirigido principalmente a estos muchachos que de una u otra forma han caído en él. Nuestro experto en el tema de las TIC y de la educación, Giovanni Carreño, ¿por qué no nos explica un poco de cómo es la penetración que se hace de este juego a través de las redes sociales? Sí, Juvenal, mira, este es un juego que está basado en transmisión por internet a través de las diferentes redes sociales, ninguna se salva. Twitter, Facebook, todas estas redes, Instagram, todas estas redes que hoy en día tenemos son el espacio adecuado para este tipo de atacantes que dentro de las redes se conocen como depredadores. Son depredadores que están ahí escuchando y observando qué están haciendo las personas. Este tipo de ataques son muy concurrentes, o sus víctimas son personas que siempre transmiten miedo o transmiten falencias en sus redes. Entonces, por ejemplo, niños que transmiten estoy triste, niños que transmiten me siento solo, niños que transmiten estoy llorando, necesito compañía, son los niños o los jóvenes o los adultos más vulnerables. ¿Por qué? Porque estos depredadores lo que hacen es seguimiento a todo lo que publican las personas y buscan esas características de depresión en las personas para poder atacar, para poder llegar a esos niños o a esas personas que en este momento pues están siendo víctimas de este tipo de ataques, de este tipo de depredadores. Giovanni, yo me vi una película hace unos meses, digamos que la película no tiene más de año y medio de haber estado en cartelera, no creo que se llama Sin Reglas, algo así, donde también era un juego. Yo no sé si ustedes se vieron esa película, también era un juego y el juego a través de las redes sociales le colocaban retos a los muchachos y los muchachos iban y los cumplían y a medida que los cumplían cada vez se volvían los retos más complicados, más peligrosos e incluso si los cumplían generaban una serie de dinero, una serie de plata o una serie de premios y hasta llegar incluso a llegar hasta el final. La final era acabar con el oponente o con los oponentes. Yo no sé hasta dónde esto tenga que ver mucho con el tema de la ballena, porque como digo, no sé cómo es la forma como se ha generado este juego de la ballena. ¿Cómo nace el juego de la ballena? ¿De dónde nace el juego de la ballena azul? Y hoy por hoy, ¿cómo la va a hacer? ¿Cuál es la mecánica? ¿Cómo se debe participar? Como para que los padres de familia que en estos momentos nos están viendo estén muy pendientes de sus hijos y en esos comportamientos extraños que empiecen a tener. Bien, entonces este juego es un juego, como lo acaba de decir Juvenal, que está basado en retos. Esos retos tienen unos objetivos. Esos objetivos van fortaleciéndose
a medida que van pasando los días y a medida que van incrementando los retos. A medida que estas personas cumplen con los objetivos que casi siempre están basados en amenazas, estas personas empiezan a decaer y empiezan a sentir otro tipo de necesidades en la red. Entonces, por ejemplo, es importante que a los niños que tenemos en la casa y que usan herramientas tecnológicas se les sepa escuchar, se les sepa observar y se les sepa acompañar. No se les olviden esas 3 palabras: escuchar, observar y acompañar. Me gustaría saber, por ejemplo, ahorita tenemos la tendencia de la ballena azul, ¿sí? Pero los jóvenes tienen como esa predisposición o ese peligro por el juego de moda, ¿sí? Digámoslo de esa manera, como lo decías, Juvenal, porque el juego de moda en este momento es la ballena azul, pero han existido otros juegos en internet, en las redes sociales, que ellos pueden acceder con otra serie, con otros nombres, que obviamente pues ellos también ingresan y también tienen ciertos riesgos. Entonces, ¿cómo controlar desde la familia? ¿Cómo podemos controlar, aparte de escuchar, observar, cómo podemos controlar desde la tecnología de estos jóvenes? Bien, es una muy buena inquietud. Cabe aclarar que el juego de moda, sí, cabe recalcar que el juego de moda en estos momentos pues es el juego de la ballena azul, pero existen muchos más juegos, existen mucho más grupos de la muerte, así se llaman estos grupos, son grupos de la muerte que están en las redes sociales. Por ejemplo, existe uno que se llama Me Gusta la Sangre, hay otro que se llama Psicodelia, hay otro que se llama La Biblia Satánica, y hay uno muy similar a la ballena azul que se llama Hada de Fuego. Entonces hay que estar muy pendiente porque los niños pueden estar en cualquiera de los juegos. Por ahora la tendencia es la ballena azul, pero existen muchos más juegos que tienen este tipo de riesgos. ¿Cómo se puede supervisar o controlar a los niños? Entonces, algunas de mis recomendaciones es supervisar las actividades que están haciendo los niños en las redes, supervisar qué están ellos visitando, a qué lugares están yendo, con quiénes están dialogando, con quiénes están hablando, en qué grupos se encuentran. Importantísimo, imponer normas claras de uso de la herramienta. Los expertos dicen que un niño no debe usar más de 45 minutos una herramienta tecnológica en el día, no debería estar conectado más de 45 minutos. Se recomienda también que los niños empiecen a usar las herramientas tecnológicas a partir de los 14, 15 años, cuando tengan un poco más de otras habilidades, de otras capacidades. También es importante estar atento a todas aquellas señales o marcas que puedan tener los niños. Por ejemplo, cuestiones como aislamiento, cuestiones como alteraciones en el cuerpo, que empiecen de pronto a lacerarse o empiecen a cortarse, sí. Cuestiones como por ejemplo que empiezan a hacer preguntas extrañas, por ejemplo como el caso de hace unos días en Norte de Santander, donde la niña le preguntaba a su mami que cómo hacía para armar un nudo, que cómo se armaba cómo se creaba un lazo para ahorcarse, cosas de ese estilo. Los padres muchas veces creen que es que los niños son muy creativos y no, muchas veces lo que están buscando es preguntas a esos retos para responder esos retos que les están poniendo. Entonces, si el niño de pronto empieza a entrar en depresión, si de pronto el niño empieza a sentir demasiada curiosidad por algo, si de pronto el niño empieza a sentir que requiere aprobación, todo esto son síntomas de que algo raro está sucediendo. Entonces, una recomendación ya global es mejorar la supervisión parental, así se llama. Ustedes pueden buscar en internet sobre supervisión parental o control parental. Existen muchas herramientas ya para hacer control parental que ustedes pueden instalar en sus equipos, que ustedes deben instalar en sus computadoras y empezar a realizar este tipo de controles. Ya para cerrar esta parte, es importante aclarar
y recomendar a los padres que el controlar no es prohibir. Cuando uno prohíbe al niño que ingrese a una red o cuando uno le prohíbe al joven que haga algo, el niño o el joven tiende a buscar mucho más rápido eso que se le está prohibiendo. Son las 10 de la noche, 20 minutos. Estamos hablando hoy sobre el tema del juego de la ballena azul y por qué está generando tanta controversia, tanto caos, tanta dinámica dentro de las redes sociales. Doctora Laura, hay un elemento bien importante con respecto al tema de la ballena y es que genera unos cambios de comportamiento entre los muchachos, entre los adolescentes, lo hablaba ahorita Giovanni. Pero usted es psicóloga, usted sí nos podría, digamos, manejar un poco más aterrizado el tema de cómo los padres de familia deben de atender esas inquietudes de los niños, cómo poder ir a controlar o cómo poder ir a atender esas situaciones que se estén dando con ellos y no llegar de pronto a ser de pronto un mecanismo más de irlos a llevar a que participen mucho más de esto. Sí, Juvenal, efectivamente, pero es necesario tener claro dos conceptos. Los jóvenes en este paso por la adolescencia tienen la tendencia a sufrir, entre comillas, y a tener esta emoción que se llama tristeza, que es un sentimiento, una emoción normal, ¿sí? Y otra cosa es la depresión. Cuando los jóvenes pues sienten tristeza, bueno, que por estados emocionales pues ellos empiezan a controlarlo pues desde pues ese apoyo que tienen la familia. Cuando ya manifiestan una depresión, cuando ya tienen esa tendencia al sufrimiento, la depresión se puede observar porque hay una alteración en la alimentación, hay una alteración en las relaciones sociales, hay una alteración en el sueño y hay una alteración en las funciones motoras. Cuando tenemos estas características es porque el joven tiene una sintomatología o una tendencia a la depresión. Entonces, pues ya es una alarma porque pues esta sintomatología depresiva debe ser manejada por los expertos, por un psicólogo, pues llegar a tratamiento o pues que los padres pues logremos unirnos alrededor de esta problemática. ¿Qué podemos hacer? La comunicación es algo indispensable en la familia en este momento. ¿Cuál es la problemática, Juvenal? Se analizaba dentro de unos grupos de psicología, unos colegas, que en este momento hay hijos huérfanos con padres vivos, ¿sí? Es una problemática que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque los padres en este momento están trabajando, ¿sí? Todo el día, tienen pues sus diferentes ocupaciones por sus responsabilidades o las responsabilidades que se tienen. Entonces los chicos por lo general permanecen solos, ¿sí? Y por lo tanto pues están buscando ser aceptados en esta etapa de la adolescencia por este problema, por este tipo de grupos que están abordando, como lo decía el ingeniero, en internet están abordando a estos jóvenes con predisposición o con tendencia a la depresión, ¿sí? En este caso podríamos decir que la tristeza. Entonces ahí suplen las necesidades, estos jóvenes están supliendo las necesidades que tienen de cariño, de ser aceptados, de tener ese control de las emociones. Entonces están supliendo estas necesidades por medio de las redes sociales. Entonces, ¿qué hacen los padres cuando llegan a la casa? Como ven al chico medio triste o tienen un tipo de emoción, entonces le suplen la necesidad. Le dan una tablet, le dan el acceso al internet, al computador o le dan un celular. Entonces, el chico no tiene derecho a aburrirse, entre comillas, ¿sí? Sí, los chicos podemos permitir que tengan ese espacio para que de alguna manera puedan pensar, puedan reflexionar. No, ahora estamos supliendo necesidades inmediatas para calmar al chico. Esa es una problemática que también nos está afectando y pues aparte de ser psicóloga soy mamá y de alguna manera pues tenemos que buscar la manera de sacar ese tiempo para poder compartir
preguntarle al niño cómo estás, cómo te sientes, cómo te fue hoy, ¿sí? ¿Qué has hecho? Buscar ese espacio para poderse comunicar con el joven. Bien, hoy estamos tratando en Corrillos el tema bastante preocupante, tiene que ver con el juego de la ballena azul, que está generando caos, que está generando crisis en materia de salud pública, porque está generando muertes de nuestros adolescentes en un juego bastante mortal que de una u otra forma debe ser atendido por las autoridades. Hay que mirar, vamos en la siguiente parte de nuestro programa vamos a analizar también en materia jurídica qué se debe hacer con respecto a los responsables de este juego, porque tiene que existir alguien detrás y digamos qué se está haciendo por parte de las autoridades para que eso se pueda atender de manera drástica para generar una solución a este impasse. Voy a recordarles las redes sociales de Corrillos. Ustedes nos pueden seguir en vivo y en directo por Facebook Live. Simplemente es llegar a Facebook, buscar la cuenta de canal TVC y ahí como está haciendo Laurita, ya lo está haciendo, mire cómo está, ahí precisamente lo está. ¿Sí es así? Sí, se le voltea la carita, no le voltea. Bueno, ahí está, ella tiene un celular de última tecnología, lo está viendo, ahí está compartiendo también algunos conceptos con la gente que nos está preguntando, así que ustedes lo pueden ver a través de Facebook Live. Giovanni dice que no tiene cuenta de Facebook, pero bueno, de todos modos, él sí puede sacar la antena del televisor y puede verlo a través de allí. Además también ustedes nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Facebook Corrillos, a través también de Twitter @CorrillosR. También tenemos un canal de YouTube donde están todos nuestros programas que hemos hecho en las 3 temporadas de Corrillos, como es Corrillos Medios, y también nuestra página de internet, información constante y diaria, www.corrillos.com.co. Mensajes y ya volvemos a Corrillos. Nuestra Señora de Belén es con la familia y con nuestros estudiantes. Nuestra formación es personalizada, es integral y es activa. El propósito es que nuestros estudiantes salgan como ciudadanos responsables, ciudadanos que sepan vivir y convivir con su entorno, que además tengan todas las habilidades y todas las capacidades para poder desarrollar su vida laboral y su vida personal, para que puedan hacer una contribución al país, al entorno, a la ciudad y a sus propias familias y más que todo a ellos mismos. En el Colegio Nuestra Señora de Belén somos todos una gran familia. Nueva temporada de su programa La Tormenta Política en TVC, donde la comunidad se ve. La Tormenta Política, sábados y domingos de 8 a 9 de la noche. Ahí nos vemos. Desde el centro de la capital santandereana, informando los hechos que son noticia en Bucaramanga y su área metropolitana. Esto es Noticias TVC, nuestras noticias. Soy Alfonso Pineda Chaparro y los invito al Trancón de la Noche, todos los días, de lunes a viernes, de 7:45 a 8:30, donde entrevistaremos a los protagonistas de la noticia en el departamento de Santander, aquí en TVC, donde la comunidad se ve.
Las 10 de la noche, 30 minutos, estamos en vivo y en directo desde el canal Televisión Ciudadana llevándoles a ustedes Corrillos, hoy con un tema supremamente importante. Creo que de los temas que hemos, por fuera de lo político, porque este programa es más tirando el tema político público, político administrativo, pero hoy hemos decidido dejar un poquitico al lado el tema político y meternos a un tema en el que es problema de salud pública y tiene que ver con el juego de la ballena azul que ya nos está tocando, que ya está aquí en nuestra casa, que ya está aquí en Santander, que ya se han registrado los primeros casos, que según investigaciones parece ser que ya hay unas primeras víctimas y entonces por eso tenemos que alarmar, pero alarmar de tal forma de que la gente y especialmente los padres de familia, porque son sus hijos adolescentes los que están cayendo en esto, que tengan las herramientas y los elementos indispensables, primero para identificar y segundo para contrarrestar esta situación. Y para eso tenemos dos expertos en el día de hoy, nuestra psicóloga Laura Jaimes y nuestro experto en educación y tips, el doctor Giovanni Carreño. Doctor Giovanni, volvamos otra vez a retomar el tema del nacimiento de este juego. ¿Cuáles son los orígenes? ¿Hace cuánto se empezaron a registrar las primeras víctimas fatales? ¿Y por qué se identificó que esto era un juego y no eso que ya veíamos normalmente, que los muchachos a veces entraban en depresión y se suicidaban? Bien, para responder rápidamente a esta pregunta, quiero decirles que este juego no es nuevo. Es nuevo en nombre, es nuevo en moda, es nuevo en algunas variaciones, pero los juegos de la muerte siempre han existido, siempre han estado en las redes, siempre han estado latentes y siempre hemos estado inmersos en este tipo de juegos. El juego de la ballena azul nace en Rusia y se expande a nivel mundial a través de las redes sociales, a través de la internet. Lo que busca este juego es que en 50 días la persona que se involucra en el juego, en este caso niños entre 10 y 14 años, superen una serie de objetivos, una serie de retos que son bastante complejos y ya para finalizar o para cerrar el juego, lo que se le pide al niño o lo que se le pide al usuario es su muerte. Es más, el acompañamiento es tal que si usted no o si el niño no está en capacidad de suicidarse, ellos le hacen el acompañamiento a la muerte y lo graban. Lo más complicado de esto es que a medida que va pasando el reto, que es uno diario durante 50 días, los niños deben tomarse fotografías, los niños deben filmarse, los niños deben publicar todo este tipo de situaciones, todo este tipo de actividades que ellos están realizando y aquí es donde empiezan a coger fuerza los depredadores porque los depredadores usan todos estos recursos, todas estas fotografías, todas estas imágenes, todas estas filmaciones para amenazar a los niños y mantenerlos en el juego, atraparlos en el juego. Los niños a los niños hay que prestarles mucha atención cuando empiezan a tener cambios como los siguientes. Pero antes de irnos a ello, Sí. la pregunta que quiero hacer ahí, ¿toca inscribirse? O sea, el niño tiene que inscribirse para que le lleven lógicamente todo el seguimiento. ¿Cómo hago para, como padre, saber de pronto cómo identifico dentro del ordenador o dentro del aparato que él está manejando, saber si él está inscrito o no está inscrito? Ok. Es muy difícil saber si está inscrito o no está inscrito porque el mecanismo que usan estos depredadores se llama red oscura o la web oscura. Son redes completamente ilegales que no dejan ningún tipo de rastro, por eso es tan complicado. Es más, en estos momentos se han empezado a detectar a los primeros grupos, pero no se tiene idea todavía de quiénes son los depredadores que hacen parte de esos grupos, por eso la dificultad para atraparlos, porque son redes completamente oscuras, redes sin identificación, redes donde puede suceder cualquier cosa y no hay ningún tipo de rastro. Doctora Laura, usted hablaba de 50 retos. Hablemos de, digamos, ¿cuál puede ser el primer reto que se le plantea al usuario
digamos como para empezar a alarmar a los padres de familia y a decir, bueno, de pronto mi hijo está allí y está generándose a través de este reto? Bueno, uno de los retos, o sea, ellos siempre buscan la forma de que el joven, el adolescente, se agreda, ¿sí? Se lastime su cuerpo. Inician con pocos rastros, ¿sí? ¿Por qué? Porque tratan de que este joven se vaya involucrando poco a poco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los retos que podemos estar observando nosotros los padres con los jóvenes es que permanezca las 24 horas sin dormir mirando películas de terror, ¿sí? Entonces este chico tiene que enviar esos videos y esas fotografías a este grupo cerrado, como decía el ingeniero, comprobando que efectivamente está cumpliendo con el reto, ¿sí? Otro de estos retos que busca es interrumpir el sueño, ¿sí? Que el niño, por ejemplo, tiene que levantarse a las 4 de la mañana en una hora donde pues usted tiene un sueño profundo, a ver películas de terror. Entonces también tiene que empezar a comprobar. Entonces, digamos que no dejaría rastro de este tipo de retos, pero en el comportamiento pues sí podemos observarlo. Y obviamente pues empezamos a aumentar esa intensidad del reto, ¿sí? Otro de ellos es aislarse durante un día y no hablar con nadie. Entonces, cuando empezamos a observar que este joven no está comunicándose con nadie en la familia, pues puede ser que el niño también esté en este reto. Y una arma, digamos una arma que está utilizando el agresor, como lo decía ahorita el ingeniero, es esa parte de la amenaza, que es importante tenerla en cuenta, Odenar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el niño se involucró por curiosidad, ¿sí?, a este juego o a esta red. Le enviaron la invitación porque manifestó estar triste. Entonces, por curiosidad, ingresó al juego y resultó que hizo 2 o 3 retos, pero dijo, no, ya tomo la decisión de no seguir. Entonces, este agresor o esta persona, depredador, bueno, como se pueda llamar, digamos que es un agresor porque entre analogía es un prototipo de agresor, porque está buscando la forma de que el niño le haga daño a otras personas y también se haga daño. Entonces, una arma que esta utiliza es la amenaza. Si no permite que el niño salga del juego. Entonces amenaza con compartir esta serie de videos, compartir esta serie de fotografías, o amenaza pues con los seres queridos, que pues un niño adolescente al que más ama es a su familia, a sus papás. Entonces esta persona empieza a amenazar. Entonces el niño empieza a sentirse mal porque se quiere retirar del juego, pero a la vez no puede porque está siendo amenazado. Entonces es un problema muy grande, ¿sí?, que el niño afronta y empieza el niño a sentir como ese desespero, esa ansiedad, y obviamente pues el niño empieza a deprimirse. Bueno, ya seguimos con los retos, pero Giovanni, ¿cómo hacen estos depredadores, como usted los ha llamado y como los expertos los llaman, para contactar con las personas que posiblemente quieran jugar o deseen jugar? ¿O esto nace de que yo quiera hacerlo y entonces los busco a ellos? ¿Cuál es la mecánica allí? La mecánica es de allá hacia acá, del depredador hacia el niño. Como su nombre lo dice, por eso se les puso depredadores. Son personas, primero, que tienen todo un comportamiento de psicópata. Ellos son declarados enfermos. Pero ellos hablan psicópatas. con el muchacho, con el niño. Ellos como le mandan mensajes. Ellos rastrean las redes. ¿Cómo rastrean las redes? Ellos buscan personas que tengan vulnerabilidades de tipo afectivo. Estos son las primeras personas que ellos tienen en que ya saben que es la adolescencia. ¿Cómo es el que coloca, por ejemplo, la carita triste, que estoy deprimido, que entonces ya dice, ahí hay una posibilidad. Ahí hay un posible usuario al que yo puedo atacar, al que yo puedo victimizar. Sí. ¿Qué hacen ellos? Entonces empiezan a contactarlo. ¿Cómo lo contactan? Lo contactan ofreciéndole
eso que ellos ya saben que a él le hace falta. Entonces, por ejemplo, se llama aprobación, se llama aceptación, ¿sí? Muchas veces se llama ego. ¿Por qué? Porque resulta que ellos descubrieron que ese niño tiene falta de carácter. Ellos de pronto identificaron que ese niño es curioso, o que ese niño es valiente, o que ese niño es manipulado, o que ese niño es un niño solo, tiene problemas de soledad, o que ese niño es un niño independiente, o que ese niño no siente ninguna pertenencia, o que ese niño de pronto está buscando poder, o que ese niño de pronto quiere ser parte de un grupo, o que ese niño de pronto tiene problemas de depresión, o que ese niño acaba de caer en un problema de disolución familiar, o que ese niño tiene problemas de falta de fe. Todo este tipo todos estos factores ya los depredadores son hábiles en detectarlos, y una vez detectan que las personas están en ese tipo de problemas, ellos lo que entran es a reforzar el problema. Refuerzan el problema a través de unos retos, ¿sí? Pero ellos lo acompañan y lo hacen sentir querido, a pesar de que le están causando todo el daño posible. ¿Cómo hago yo? Digamos que yo soy uno de esos muchachos que fue contactado. Sí. ¿Puedo decir, tengo la alternativa de decir que no? Sí, claro. En estos momentos no se ha comprobado que estas personas puedan influenciar en el medio donde se encuentra el niño. Esto es, Juvenal, gracias por esa inquietud. ¿Por qué? Porque resulta que como ellos se basan en amenaza, ellos le dicen a los niños que les van a matar a la familia, que los van a perseguir. Como los niños ya entregaron datos, entonces se asustan. Hay que decirle a los niños que no se asusten, hay que acompañarlos y hay que saberlos escuchar. En estos momentos todavía no se ha comprobado que estos grupos tengan represalias, que estos grupos amenacen a las familias, que estos grupos recaigan en otro tipo de acciones que afecten al núcleo familiar o al contexto donde se encuentra el niño. Entonces, lo que hay que hacer es hablar, hablar y empezar a cerrar. Usted se puede salir del juego. El niño, él siente que no se debe salir porque está en un mundo donde está completamente amenazado y es vulnerable. Pero el niño, si uno logra identificar la problemática en la que se encuentra, el niño se puede salir de ahí. El niño se puede sacar de ahí y el niño se puede acompañar para que se recupere de este tipo de situaciones o de este tipo de ataques. Pero eso ha sido, digamos, la influencia ha sido de las redes sociales, el internet. Sí. Pero puede incidir de una otra forma también favorablemente las redes sociales que influyen tanto para lograr, por ejemplo, que los muchachos no acepten este tipo de invitaciones. Ya esa es la pregunta que le voy a hacer ahorita, doctor Giovanni, para que la vayamos pensando, para que la vayamos... Sigamos identificando los retos que pueden generar de pronto alarmas entre los padres de familia y que puedan identificar, miércoles, ahí está mi hijo involucrado. Doctora Laura. Bueno, otro reto que pueden estarse de alguna manera observando es siempre exponer su vida, ¿no? Ellos siempre buscan que el joven exponga su vida. A ellos les gusta correr riesgos. Exacto, es más, los adolescentes tienden a sentir que están por encima del bien y del mal, ¿sí? Entonces, al sentir que pues este reto lo pueden lograr, se llena de alguna manera de esa emoción y de ese ego de que sí lo logran. Por ejemplo, ubicarse en una ventana, en un edificio, obviamente pues a una altura considerable, y durar de pie 20 a 30 minutos sin moverse. Eso puede ser otro reto, ¿sí? Entonces, pues siempre lo que buscan estos agresores o estos depredadores es que el joven exponga su vida, ¿sí? Buscan siempre esa tendencia. ¿Por qué? Porque esa tendencia pues va a llevar a que cada día pueda o aumente su intensidad, ¿sí? En este caso pues otro reto podría ser el de ya dibujarse con algún tipo de instrumento cortopunzante, la ballena como tal, tomarse la fotografía y enviarle, decir sí,
cumplí el reto. Entonces en el grupo pues ellos tienen esa aceptación y decir sí, ya pertenezco al grupo de la Ballena Azul, ya me aceptaron, ya estoy dentro de ese selecto equipo que pues va poco a poco aumentando esa adrenalina, digámoslo de esa manera. Entonces ahí vamos observando pues esta problemática que de alguna manera no solo este tipo de juegos sino otras situaciones, ¿sí? Afectan a los adolescentes, en especial por ese paso de la adolescencia, que es como una analogía entre dolor, tristeza, ¿sí? Y ahí es cuando vienen los padres a buscar que el niño empiece a controlar sus emociones. Son las 10 de la noche, 45 minutos. Estamos hablando hoy en Corrillos de un tema muy de moda, que está generando graves problemas de lo que tiene que ver con salud pública y problemas graves en materia con los jóvenes que se están viendo involucrados alrededor de unos retos que se ponen a través de las redes sociales y que al final, el reto final es quitarse en la vida, situación muy compleja de una u otra forma porque está afectando muchísimo a estas comunidades y ya Santander ha entrado en esa onda donde ya al parecer se han registrado algunos casos que podrían ser identificados dentro del juego de la Ballena Azul. Mensajes y ya volvemos a Corrillos. Nueva temporada de su programa La Tormenta Política en TVC, donde la comunidad se ve. La Tormenta Política, sábados y domingos de 8 a 9 de la noche. Ahí nos vemos. Desde el centro de la capital santandereana, informando los hechos que son noticia en Bucaramanga y su área metropolitana. Esto es Noticias TVC, nuestras noticias. Soy Alfonso Pineda Chaparro y los invito al Trancón de la Noche, todos los días, de lunes a viernes, de 7:45 a 8:30, donde entrevistaremos a los protagonistas de la noticia en el departamento de Santander, aquí en TVC, donde la comunidad se ve. Las 10 de la noche, 46 minutos, estamos en Corrillos, en vivo y en directo desde el canal Televisión Ciudadana, llevándoles a ustedes un tema supremamente importante, como es el juego de la Ballena Azul, que ha generado gran controversia, pero también que se está convirtiendo en un problema de salud pública. Hablando con dos expertos a propósito de este tema, vamos a hablar a partir de este momento, doctor Giovanni, sobre, digamos, la influencia de las redes. Ya estamos viendo que la influencia de las redes para cosas malas es prácticamente clave. Pero se lo digo por esto. Venía para el programa y venía escuchando, yo normalmente escucho emisoras noticiosas. Pues digamos que cuando ya estamos a cierta edad, pues claro que Laurita es muy joven, pero cuando nosotros ya estamos a cierta edad, nos gusta más como la información, las noticias y eso. Pero hoy decidí acercarme, como usted me tenía tocado desde hace como una semana con el tema de la Ballena Azul, pues yo hoy empecé como a sentirme más joven y empecé a decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Y claro, empecé a escuchar, por ejemplo, La Mega y otras emisoras que son dirigidas más a públicos juveniles. Hace unos días, bueno, digamos hace unos días, no, hace unos años, hace 2 años más o menos, el personero de Bucaramanga tuvo un cierto choque con las emisoras juveniles por los lenguajes que se utilizaban, por los concursos que se daban, donde se trataba de manera muy soez, de manera muy grotesca, a los mismos que llamaban a hablar de los temas. Y uno dice, bueno, hay demasiada influencia de parte de los medios. Y si esa influencia está en una emisora, mucho más el tema de las redes sociales, que uno las busca para saciar esa necesidad de información, esa necesidad digamos, de temas para pasarla rico. La pregunta es, así como influye de manera negativa las redes sociales para llevar a muchachos incluso a la muerte, puede lograrse de que a través de unas campañas se puedan permitir que las mismas redes puedan posibilitar de que se le informe a la gente de la situación y que los muchachos no caigan en esto. Claro, es más, el problema ha sido de educación y de cultura.
Cuando nacieron las redes, estas redes en su nombre original son redes sociales, pero desafortunadamente se convirtieron en redes disociales. Sí. Ese ha sido el grave problema, en que hizo falta cierta capacitación, hizo falta cierto entrenamiento, hizo falta cierta apropiación a nivel de uso de herramientas tecnológicas como lo son las redes sociales o como son las diferentes herramientas como la radio, la televisión. Hemos tergiversado el concepto de comunicación. No sabemos comunicarnos. Hemos aprovechado las redes sociales para juzgar. Hemos aprovechado las redes sociales para incrementar los egos. Entonces, una forma de aumentar el ego es que yo soy el que más tengo seguidores y si no me sigue, entonces está afectando mi ego, y eso ya es una problemática que empieza a generar comportamientos agresivos y empieza a generar comportamientos que de una u otra manera empiezan a afectar a ese ciclo o a ese grupo de personas que hacen parte de una red. Bueno, pero usted es el experto. Digamos que yo tengo redes sociales, yo. Sí. Laurita también tiene redes sociales, ¿no? Ella es pura Instagram, claro. por lo bonita que es, entonces ella es pura Instagram. Pero digamos que yo también, nosotros tenemos aquí con Laura una empresa periodística que se llama corrillos.com.co. ¿Cómo nosotros, que también de una otra forma tenemos cierta influencia sobre un público, podemos ayudar a que esto no se genere? Bien, esto se hace a través de campañas fuertes, de campañas bastante agresivas. El problema es que no hemos sabido vender la noticia. Por ejemplo, cuando vendemos la ballena azul, se vende como suicidio. No, la ballena azul se debe vender más como un juego en el que no se le debe prestar la atención que se le está prestando. ¿Por qué? Porque entre más atención se le preste, Más expectativas estamos generando los muchachos. Claro, más expectativas se está generando, sí. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es tratar de voltear el asunto y llevarlo todo a noticias mucho más de información, a noticias, a programas, por ejemplo, como este, que son mucho más de instrucción, que son mucho más de aporte al qué se debe hacer y no al qué está sucediendo. E incluso si no se le da mucha importancia, el muchacho pierde el interés. Pierde totalmente el interés. Eso está completamente comprobado. Pero Eso aquí es... los medios hemos cometido el error, es que lo más importante de la noticia son el número de muertos que se puedan generar Así sobre es. esto. Doctora Laura, también temas importantes para abordar sobre esto es que usted decía, esto es un problema de salud pública. ¿Por qué? Bueno, hay una estadística a nivel mundial que hay un promedio de 800.000 casos de suicidio entre personas jóvenes adultos, ¿sí? Que ya convierten pues una preocupación generalizada de salud pública. Este juego ya lleva 130 casos, ¿sí? Donde está comprobado que fue o consecuencia de estar involucrado en este tipo de retos. Entonces, ¿qué pasa? El suicidio es una problemática porque es que se habla desde la salud mental. Cuando una persona toma la decisión de atentar contra su vida, entonces es porque de alguna manera no se está trabajando la salud mental de esta persona y obviamente pues del colectivo. Por eso se llama salud pública, porque está afectando a la población en general. Entonces, para eso hay una serie de programas del gobierno, del ente territorial, del ente gubernamental y del ente nacional que permiten buscar estrategias y actividades que conlleven a prevenir. Acciones de prevención y promoción frente a la salud mental. Entonces, este juego de la ballena azul ya está cobrando vidas de jóvenes adolescentes que toman la decisión de suicidarse. Entonces, ya es parte de salud pública. Entonces, sí es importante que los entes busquen estrategias dentro de sus programas de salud mental, de salud pública, que pues son programas que desde
las entidades de salud gubernamentales ya tienen programadas, ¿sí? Eso es un Plan Nacional de Salud. Entonces, involucren este problema para que podamos prevenir, hacer actividades de acción y prevención frente a esta problemática. Doctor Giovanni, hay un elemento que me queda, digamos que el padre de familia logró identificar que uno de sus hijos está metido en el juego. Sí. Digamos que el chico al final le cuenta que sí lo tiene. ¿Qué debe hacer el padre? ¿Hay que denunciarlo ante la policía? ¿O definitivamente eso ya no tiene ningún tipo de asidero y eso es desgastarse de unas autoridades? No, Juvenal, en este caso hay que denunciar. Aquí es donde entra la preocupación. ¿Por qué? Porque en Santander no contamos con una política seria a nivel de riesgo tecnológico. Eso es importantísimo incluirlo también dentro de los esquemas de salud pública. ¿Qué se puede hacer? Lo que un padre puede hacer es denunciar ante el CAI virtual de la Policía Nacional. Es importantísimo que conozcamos que existe un CAI virtual. No había cuenta. Claro, ese CAI virtual de la Policía Nacional está siempre activo en internet. Ustedes pueden buscar CAI virtual de la Policía Nacional y pueden denunciar todo este tipo de casos. También el gobierno tiene dos programas muy bonitos y muy interesantes. Uno se llama En Ti Confío, que también lo deben revisar, señores padres. Salen videos muy bonitos, videos sobre temática, de todo este tipo de temáticas. Hay otro que se llama Te Protejo, que es donde ustedes pueden, por ejemplo, denunciar cosas como el sexting, cosas como, por ejemplo, el ciberbullying, el ciberacoso, todo este tipo de cosas usted lo puede denunciar a través de teprotejo.gov.co. También existe una línea nacional del Ministerio de la Protección Social y Naciones Unidas al que ustedes se pueden dirigir. También existe la línea nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ya atiende este tipo de casos. Existe el número único de seguridad y emergencia, que todos lo conocemos, el 123. Existe la línea de los niños. En Santander creo que no hay línea de los niños, pero por ejemplo Bogotá, Medellín, Barranquilla son ciudades que tienen línea de los niños para que los padres puedan llamar y enterarse de cosas o denunciar también todo este tipo de problemáticas. Existe también otro teléfono que se llama el teléfono de la esperanza, que también en Bucaramanga no lo he visto, pero que existe en Bogotá, existe en Medellín, existe en Barranquilla, existe en estas grandes ciudades. Y importante, que ojalá se pueda en Santander tener un gestor TIC. En Santander existe la Secretaría de TIC, pero no existe el gestor TIC como existe en muchos de los departamentos de nuestro país. Por ejemplo, Antioquia tiene gestor TIC, toda la parte cafetera tiene gestor TIC, Cundinamarca, todos tienen gestor TIC. Santander no hay un gestor TIC, es decir, una persona que se encargue de escuchar todo este tipo de problemáticas y de traer y brindar esas soluciones que el gobierno tiene o que desde la misma región se pueden plantear para solucionar o al menos mitigar en parte este tipo de problemáticas. Bien, en pocos segundos, ingeniero, ¿cómo, digamos, dos cositas ahí, dos tips para hacerlo así también, para identificar que los muchachos pueden estar participando del juego? La primera, que el niño se aísla. Esa es una de las más... Como la clave. Esa es como la clave. ¿Por qué? El niño se aísla porque ya encontró aprobación y encontró gusto en otras cosas. Entonces él ya no le interesan los amigos, no le interesa la familia. ¿Por qué? Porque ya está en un micromundo que lo aceptó y que lo envolvió. Y que es importantísimo para él. Y el segundo punto son los cambios a nivel corporal. Sí. ¿Por qué? Porque este tipo de juegos siempre tienden a que los niños se flagelen, se castiguen, se autocastiguen. Sí. Y hay que estar muy atento a eso, los moretones, las cortadas, que se empiezan a arrancar de pronto pedazos de piel, cosas de ese estilo.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar en Corrillos. No, muchas gracias a usted, Juvenal, por la invitación. Bueno, y doctora Laura, para terminar muy rápidamente, 2 consideraciones para los padres de familia que de pronto necesiten de esta atención rápidamente para aceptar y para mirar de cómo lograr identificar a sus hijos y que no vayan a caer en esto. Bueno, lo más importante es tener en cuenta que el Internet no es una actividad afectiva. ¿Sí? El afecto es persona a persona, ¿sí? Que estos chicos busquen esa interacción con persona a persona, interacción con los padres, con los amigos, con la interacción social, ¿sí? El Internet no es esa búsqueda de afecto. Y algo también importante que pues es importante enseñarle, que es la redundancia, a los niños, es agradecer, ¿sí? Sí. Debemos enseñarles a agradecer a las personas, agradecerle a un ser superior, a Dios, a la vida, ¿sí? Agradecer por todas las circunstancias que de alguna manera pasen en el contexto. De esta manera empezamos a crear esas habilidades de afrontamiento, sí, para que en el momento que estos chicos sean abordados puedan decir no, ¿sí? 10:59 minutos, muchas gracias por acompañarnos, doctora Laura. A ustedes también muchas gracias por participar con nosotros en este tema realmente muy importante y que tiene que ver con la vida de nuestros jóvenes y especialmente con el tema de salud pública. Muchas gracias a ustedes entonces por participar. Mañana nuevamente la invitación para que nos acompañen en punto de las 10 de la noche en Corrillos. Chao, chao.